Buenos días, tardes ya, mi nombre es Alejandro y voy a explicarte qué son y cómo funcionan los componentes de la lógica de primer orden. Y para eso lo voy a hacer de la manera más clara posible, que es con peras y con manzanas. Para entender este concepto debemos definir qué es un lenguaje de primer orden. Estos lenguajes son un conjunto de 8 elementos que son constantes, símbolos predicativos, símbolos funcionales, conectivas lógicas, variables, cuantificadores, símbolos de igualdad y símbolos de agrupación. No te preocupes si estas palabras son extrañas, vamos a entenderlas de una por una. Comencemos con las constantes, o propiamente dicho, constantes de individuo, que son símbolos, normalmente letras, que representan a un objeto de nuestro universo de discurso. ¿Qué es un universo de discurso? Pues es el conjunto de objetos de los que estamos hablando. Por ejemplo, digamos que estas frutas son nuestros objetos, los que nos importan. Ahora vamos a acomodarlos en esta canasta. Bien, ahora podemos decir que el contenido de esta canasta es nuestro universo de discurso y las frutas son nuestros objetos. Esto quiere decir que si existen más frutas en el mercado, en China o en Andrómeda, a mí no me importa porque no forman parte de nuestro universo de discurso. Volviendo a las constantes. Ahora que tengo tantas frutas en mi canasta universo de discurso, vamos a asignarles una letra a cada una para identificarlas fácilmente. Esta manzana será A, esta pera será B, este mango será C, esta naranja será D, y aquí hay otra manzana. No importa que ya tengamos una, podemos tener tantas manzanas como queramos, entonces vamos a asignarle otra letra. Podríamos llamarla E, por ejemplo, o podríamos también asignarle A2, para que comparta la misma letra que la manzana. Estas letras que le asignamos a cada fruta son las constantes de individuo, es decir, que si hablo de C, estoy hablando de este mango, o si hablo de A2, estoy hablando de esta manzana. Es así de sencillo. Más aún, podemos asignarle a un solo objeto varias constantes. Por ejemplo, si quiero asignarle la constante E a un objeto, se la puedo asignar a la naranja a pesar de que ya tenga asignada D, de este modo. Entonces, tanto D como E hacen referencia a la misma naranja. Ahora podemos hacer referencia a los objetos que tienen constantes asignadas, es decir, a estas frutas. Pero ¿qué pasa si queremos hacer referencia, por ejemplo, a las semillas de estas frutas? Nuestras constantes se refieren a las frutas, no a sus semillas, entonces necesitamos utilizar un símbolo funcional o functor. Declaremos, por ejemplo, al functor fx de la siguiente forma. Fx significa la semilla de x. Un functor por sí solo no tiene sentido. Si yo digo o escribo la semilla de, esto ni siquiera suena bien y en realidad no tiene significado, está incompleto. Pero ¿qué tal si sustituimos esta x por alguna de nuestras constantes? Por ejemplo, fb, de esta forma. Semilla de b. ¿Y qué es b? Pues esta pera. ¿Y cuáles son las semillas de b? Pues las semillas de esta pera. Entonces, fb sería nuestra forma de referirnos a las semillas de esta pera b. Lo mismo si escribimos fa, que sería la semilla de a, etc. De esta forma, los elementos fx, es decir, las semillas de nuestras frutas, se vuelven parte de nuestro universo de discurso. Finalicemos recordando que los símbolos funcionales y predicativos necesitan referirse a un objeto para tener sentido, no tienen sentido por sí solos. Y esto me lleva a los símbolos predicativos. Los símbolos predicativos son similares a los funcionales, pero sirven para describir las características o propiedades de los objetos. Por ejemplo, si definimos px como px es rojo, nuevamente el símbolo por su cuenta no significa nada, pero al utilizar uno de nuestros objetos en lugar de la x, obtenemos, por ejemplo, pa definido como a es roja, es decir, esta manzana es roja. Nuestro símbolo predicativo px toma un solo parámetro, es decir, necesita uno y solo un objeto para tener sentido, representado por x. Pero, ¿podría tener más de uno? Pues sí, puede tener cuantos parámetros queramos. Por ejemplo, qxy definido como x es más ácido que y. Nota cómo ahora tenemos dos parámetros, la x y la y. Podemos entonces sustituirlos por constantes y obtener, por ejemplo, q de c, queriendo decir que d es más ácido que c. Es decir, que esta naranja es más ácida que este mango.
Esto también funciona con los functores. Y por cierto, a estas letras X y Y que ocupan el espacio de los parámetros se les llama variables. Parecería que los símbolos predicativos y los funcionales son lo mismo, pero no es así. Observa que con un símbolo funcional se hace referencia a un objeto, mientras que uno predicativo hace referencia a un valor de verdad, es decir, cierto o falso, sí o no, 1 o 0. Si yo te preguntara, por ejemplo, B es rojo, me responderías que no. Si te preguntara A es rojo, me responderías que sí. Pero si te preguntara ¿cuál es la semilla de C?, no me responderías que sí o no, ¿verdad? Me indicarías cuál es la semilla de este mango. Esa es la diferencia entre un símbolo funcional y uno predicativo. Además, los símbolos predicativos pueden tomar functores como parámetros en lugar de constantes. Por ejemplo, de esta manera yo estaría expresando que E es más ácido que la semilla de C. En otras palabras, que la naranja E es más ácida que la semilla de C. Los lenguajes de primer orden utilizan las mismas conectivas lógicas u operadores que la lógica proposicional. Las más básicas son estas de aquí. Las conectivas lógicas son aplicables a los símbolos predicativos para enlazarlos entre sí. Recordemos que a los símbolos predicativos les corresponde un valor de verdad. Por ejemplo, veamos por ejemplo esta expresión de primer orden, que se leería de la siguiente manera, por ejemplo: es falso que las semillas de A son rojas, y como las semillas de A no son rojas, esto vuelve al enunciado verdadero. Los símbolos de agrupación son la manera formal de llamar a los paréntesis, corchetes y llaves. Funciona para limitar el alcance de nuestros símbolos al igual que en las matemáticas. En realidad no tiene más ciencia. Por ejemplo, este es el ejemplo pasado y ahora reescrito con paréntesis. El símbolo de igualdad, al igual que en las matemáticas, se utiliza para comparar. Pero en la lógica de primer orden no necesariamente comparamos números, podemos comparar cualesquiera objetos. Por ejemplo, si comparamos C con D, esto sería falso porque el objeto C es distinto del objeto D. Pero si comparamos D igual a E, sería cierto porque tanto D como E son el mismo objeto. Pero mucho ojo, porque si comparamos A con A sub 2, esto sería falso, porque a pesar de que ambas son manzanas, no son el mismo objeto. En cuanto a los cuantificadores, estos símbolos son la quinta esencia de la lógica de primer orden, y son estos dos. Primeramente, el generalizador. Cuando nos encontramos con este símbolo, esto quiere decir que hablamos de todos los elementos de nuestro universo de conjunto. Por ejemplo, definamos Rx como X es orgánico. Y ahora observemos esta sintaxis. Esto se lee como: para toda X, X es orgánico, o bien todos son orgánicos. Lo cual es un enunciado verdadero, ya que todos los elementos de nuestro universo son orgánicos. En el caso contrario, definamos Sx, de forma que Sx significa X es una manzana. Ahora, si escribimos esta sintaxis, esto sería falso, porque esto estaría diciendo que todas las X, o sea, todos los objetos son manzanas. Sin embargo, solo dos de nuestros objetos son manzanas, que son el objeto A y el objeto A sub 2. Eso significa que no todas son manzanas. Este enunciado sería falso. Nuestro segundo y último cuantificador es el particularizador, que significa alguno o al menos uno. Es decir, si retomamos Sx, pero esta vez en lugar de utilizar el generalizador, utilizamos el particularizador, esto será algo así como: para alguna X, X es manzana, o simplemente algún X es manzana, o alguna manzana. En este caso, la expresión sí sería verdadera, porque en nuestro conjunto tenemos al menos una manzana. De hecho, tenemos dos, pero eso no importa. Con que tengamos al menos una, este enunciado se vuelve verdadero. No importa que no todas lo sean. Pero veamos qué pasa si ahora definimos Tx como X es sandía y utilizamos una expresión con el particularizador y Tx. Esto significaría algo así como: algún X es sandía o simplemente alguno es sandía. Sin embargo, esta vez esto sería falso, porque no existe ni siquiera un elemento que sea una sandía en nuestro conjunto universo. Y bueno, esta fue una muy breve y simplificada introducción a la lógica de primer orden a través de sus componentes. Espero que hayas aprendido algo nuevo y te haya gustado. Si fue así, házmelo saber con un me gusta y compartiendo con alguien más a quien podría gustarle. Muchas gracias por ver. Y bueno, ya solo resta tratar de hacer germinar la CFD.